Arrastiola, eskerrik asko Euskal Guneko Sozialistak antolatutako hitzaldi honetara etortzeagatik, zinez mila esker. Gurekin dugu Jose Manu, ez ezaguna denontzako, hemen gaudenontzako, guztiz ezaguna dugun lagun hau, eta ni Marije. Berak hitzaldia izango da Transición Cultural y Educación Ecosocial. Jose Manu dugu, maizua, ingurumen hezkuntzako unibertsitate espezialista, UNED-en eskutik ingurumen hezkuntzako masterra duena, 11 urte Pedernaleseko Sukarrietako eskola saiakuntzako zentroan lan egina, eta gaur egun ingurumen hezkuntzako aholkulari pedagogikoa Bilboko ingurugela zeidan. Jose Manuk ditu kontak gaitzak diren artikulo eta idazlanak, baita ere trilogia baten egilea da. Eta hain zuzen ere uste dut hemen zaudeten aurpegi batzuk bere trilogiaren azken liburua egon zinetela. Nik hitzaurrea euskeraz egingo dut eta gero hitzaldia erderaz, Jose Manu. Astenaz esanez, egun bizi dugun krisi egoera historikoa da. Aurre egin behar diogu bizi garen gizarte garapen hegemonikoari. Arazoa egiturazkoa da, ekonomikoa, politikoa eta kulturala. Garapen hori giza bizitzari eustea ahalbidetzen duten oinarri materialei bizkarra emanda egin da. Bizitzari gerra deklaratu diotela ere esaten dugu, eta dagoeneko planetaren muga fisikoak gainditu egin dira, eta ondorioak gero eta gehiagoak ditugu. Guk hemendik esaten dugu krisia poliedrikoa dela, eta emakumeak, zaintzak, osasun krisia, energia, klima, desberdintasunak eta abar, poliedro horren alderdiak direla ulertuz. Krisia politikoa den heinean, hezkuntza ez da inoiz neutrala. Hezkuntza errealitate politiko garrantzitsuenetarikoa dugu, eta horren bidez gaurko belaunaldiak biharkoa eratzen baitu. Erantzunkizunak beti eskatzen du hezkuntza baloreak, gero Jose Manu hortaz luze arituko zaigu, hezkuntza politika eta baliabideen erabilera uztartzea. Baina zentzu horretan esan behar da, hezkuntzan erantzuteko premia saihestezinak bitartekoen eta orientazioen aniztasunak eraginda, nik esango nuke, usartzen ez esaten, kakotxartean, baina hezkuntza etengabe dago krisian. Hezkuntza egokitu egiten da, hezkuntza berritu egiten da, eta hezkuntza eraldatu egiten da. Hezkuntza eskubide individuala izateaz gain, eskubide kolektiboa dugu. Hau da, gizarte hobekuntzan eragin behar duena, gizarte demokratikoagoak, bidezkoagoak eta iraunkorragoak egituratzen lagunduz. Aldaketa handiak eta azkarrak jasatzen dituen planeta batean bizi iraupena ikaslei bai gizabanakoentzat, bai kide den gizarte taldearentzat behar dituzten tresna eta estrategiak eskaini behar ditugu, bai egungo errealitatea zalantzan jartzeko eta baita ere gauden ekozidioaren ertzetik atzera egiten lagunduko diguten lider ausartak bihurtzeko eta etorkizun jasangarri bati bide emateko. Hau esan ostean, hezkuntzeko sozialaren 6 gako garrantzitsuenetarikoak aipatuko ditut. Bat, hezkuntzako sozialak erabaki hartzearen erdigunean jartzen du bizitza. Ikastetxeari, kudeaketari, funtzionamenduari, zein hezkuntza jarduerari dagokionez. Bizitzeko moduko bizitza behar delako guztiontzat. 2. Erabakiak hartzeko orduan giza alderdia zaindu eta menpekotasunaren aitortza egiten du horretarako ekoalfabetizazioa sakonki landuz. Zentzu honetan motibatu eta elikatu inguruarekin eta lurraldearekin harremanak. Eta hori ikasgai ezberdinetatik
proposatzen da egitea, eta baita ere adibidez eskolako jantokietan, patioan, eraikinaren energiaren erabilera landuz eta abar. Hazkundearen mugak ulertaraziz eta ikaslek planeta mugatua dela ikusteak eman diezaiekeen perspektibak garatuko lituzkete. 3. Interdependentziaren aitortza. Etorkizunera begira erronkak, baliabide eta zerbitzu zenbat eta mugatuagoak modu ekitatiboan banatzeko. Eta hezkuntza gure inguruko pertsonekiko dugun interdependentzia modu sakonagoan ulertzea sustatzen du. Alde batetik bete behar moralak dituztela jabetzea, eta beste batetik trebetasun sozialak, ala nola, emozionalak irakastea, empatia garatzen lagundu, eta bar. Interdependentziaren osagai garrantzitsu bat dugu bakea. Elkarrekin bakean eta errespetuz bizitzeko gai izatea hots balore demokratikoak eta parte hartzaileak. 4. Sormena, errekonozitu eta honi balio handiagoa eman, eta gure etxeko espazioekin eta eskola sistemakoekin zerikusia duten politikak aztertu eta garatu, horrek zailtasun askori aurre egitea errazten duelako. 5. Ikaskuntza sakona, pentsamendu sistemikoa da, mundua interkonektatutako sistemez osatuta dagoela ulertzea, uste dugu funtsezkoa dela datozen erronkak ulertzeko. Eta 6. Bizitzaren gaikuntza. Etxeko ekonomia, eskola kurrikulumean sartu, gizarte trebetasunak, ala nola, nutrizioa, sukaldaritza, jostura, etxeko lana, garbiketa, zaintzak, eta zergatik ez, etxeko aurrekontuen kudeaketa. Hemetik ezin utzi aipatu gabe, eskolek ikaslei mobilizatzen irakatsi, defendatzaileak izaten, aldaketarako aktoreak eta erresistentzian ere papera aktiboa har dezaten. Honi lirateke gakorik garrantzitsuenak, eta bukatzeko esan, Steilasen indargunea beti izan dela pedagogia feminista, eta hortik hurbiltzen gara ekofeminismora, baina ikastetxetan baditugu programak eta lankideak hezkuntza ekosoziala garatzen dutenak. Beraz, gure helburua da errekorridu bi hauek elkarrizketan jartzea, elkar ezagutzea eta bultzatzea egungo premia ekosozialari erantzuna emateko. Eta hori esan ostia, badakizunez, duela 15 egun, Steilasen 10. kongresua burutu genuen, norazko bakarra publikoa izenburupean, eta esan bertan berretzi genuela Steilasek hezkuntza sistema publikoa, feminista, inklusiboa, euskalduna ekosoziala eta kalitatezkoaren alde jarraituko duela lanean. Hau esan ostean, Jose Manuri ematen diot hitza, eta berak hitz egingo digu transición cultural y educación ecosocial. Eskerrik asko. Bai, dago piztuta. Vale. Bueno. Alto egin behar da, bat. No. Eskerrik asko, Andoni, zeu barik. Eskerrik asko guztioi, ez neukaten plano berik ala. Holako ekaineko arratsalde baten, bai, eguzkitzu eta, mila esker aukera hau aukeratzeagatik. Eta eskerrik asko Marije aurkezpenagatik, berak ipini ditu hainbat gako mahai gainean, eta gako guzti horiek joango gara aztertzen eta zabaltzen azalpenean zehar, aurkezpenaren zehar, bale?
Bueno, yo he titulado, el título oficial venía de arriba, de quienes han organizado esto, Transición Cultural y Educación Ecosocial, y yo he añadido tiempo de dejar de soñar para hacer historia, y luego al final veremos por qué, ¿no? Que al principio también la compa me decía que era difícil de entender, ¿no? Bueno, os suena, ¿no? En 1961, Yuri Gagarin fue la primera persona que pasó de la atmósfera, ¿no? y vio la Tierra desde arriba, ¿no? Y fue el primer vuelo espacial tripulado por un humano, y se cuenta que horas después de estar viendo la Tierra desde arriba, dijo una de las frases más bellas y obvias de la historia, ¿no? La Tierra es azul, qué maravilla, ¿no? Es asombrosa. Pues 60 años después, en 2019, Sunita Williams, que es la mujer que tiene el récord de permanencia en la Estación Espacial Internacional, decía: miras hacia abajo, al planeta Tierra, y es difícil concebir a dos personas discutiendo. Es imposible imaginárselas peleando, porque todo parece una sola cosa, que vivimos en estos maravillosos continentes todos juntos, ¿no? Y la segunda impresión que tuve fue que al mirar por la ventana y apreciar cuán delgada era nuestra atmósfera, que nos protege a todos de los peligros de vivir en el espacio, del vacío, del calor y del frío, y no podemos dar nada de esto por sentado, ¿no? De hecho, cuando ya bajas del espacio, ¿no? y te acercas a la superficie de la Tierra, vemos que la cosa no es tan azul ni tan bonita, ¿no? Sino que nos aparecen problemas de contaminación, nos encontramos escenas de un consumismo exacerbado, cada vez más fenómenos meteorológicos más extremos, pérdida de hábitats, de biodiversidad, cada vez más residuos, ¿no? Aquí en esta que tenemos, vemos ahí, ¿no? Un campo de golf, unas personas que intentan pasar. Vemos ahí una diferencia entre el norte y el sur que parece que nunca se va a salvar, ¿no? Problemas de desertificación, etcétera. Y no solo eso, ¿no? Sino que también nos encontramos con problemas de inmigración todos los días, el famoso virus, ¿no? Problemas sanitarios cada 2 por 3 en distintas zonas del mundo, o que afectan a todo el mundo, zonas para personas refugiadas, escenas y fenómenos de violencia de género, las depresiones o los problemas psicológicos, ¿no? que pueden traer vivir todas estas cosas, ¿no? Estos problemas ecosociales, ¿no? Quedarte en el paro, sufrir la presión de la sociedad, subir la presión del sistema, ¿no? Y, como no, pues también las guerras, ¿no? Las guerras con sus infinitas consecuencias, tanto sociales como ecológicas, ¿no? Bueno, todo esto nos da un montón de fotos de muchos colores que es una manera de reflejar la situación en la que está viviendo el planeta, ¿no? Que antes comentaba Marije, ¿no? Esa crisis ecosocial, ¿no? Para ilustrar o para caracterizar la crisis ecosocial podemos utilizar o bien datos científicos que pueden ser hasta muy aburridos, ¿no? de esto, frases de personas relevantes que no sean sospechosas de ser ecologistas o ecologistas sandía, ¿no? Y que nos puedan reflejar eso, ¿no? Entonces, aquí traemos un par de pinceladas de las dos partes, ¿no? Por una parte tenemos aquí el tablero planetario, ¿no? Que se llama, ¿no? Esto es el Instituto de la Resiliencia de Estocolmo. Nos habla ha hecho una investigación con otras instituciones y era sobre los indicadores que en la parte izquierda se acumulaban, ¿no? Los indicadores sociales, los indicadores socioeconómicos de cómo va evolucionando la sociedad, ¿no? En eso tenemos pues elementos como la contaminación, el uso de agua, las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Y vemos que todos mantienen un poco
la misma forma, ¿no? Más o menos, ¿no? Esto está hecho desde que empieza la revolución industrial, ¿sí? Y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vemos que va subiendo progresivamente y que de repente, pues allá por más o menos el año 1950, todas llevan un repunte, ¿no? Uso primario de energía, consumo de fertilizantes, de producción de papel, uso del agua. Veis que todas mantienen el mismo esquema, ¿no? Y los compararon con lo que pasa en los sistemas, en los ecosistemas, ¿no? Y aquí, lo que vieron es que, pues bueno, el aumento de carbono dióxido en la atmósfera o de nitróxido de metano, de ozono estratosférico, la temperatura de la superficie, la acidificación de los océanos, etcétera, etcétera, pues que mantenían una pauta similar, una pauta paralela, ¿no? En la medida en que la actividad económica iba creciendo, los problemas en los ecosistemas de la Tierra iban creciendo también, ¿no? Esto es lo que se llama este proceso de que en 1950 más o menos, esa subida que producen todas las gráficas es lo que se denomina la gran aceleración, ¿no? Pero no todo crece, ¿no? Hay otros datos que nos dicen que algo está decreciendo, ¿no? Por una parte tenemos la gran referencia que es el pico del petróleo, ¿no? Que quienes saben de esto dicen que en 2018 lo hemos superado y entonces vivimos en un decrecimiento de energía fósil. Y por otra parte también aquí tenemos una famosa tabla que hizo el gran Ramón Fernández Durán con Luis González Reyes, en el que nos ordenan los elementos de uso común en nuestra vida cotidiana que están o bien han pasado ya su cenit o bien están a punto de pasarlo, ¿no? Entonces vemos arriba elementos como el mercurio, arsénico, estaño, todos estos ya han pasado su cenit, ¿no? El mercurio estamos hablando de 1962, etcétera. El oro o la plata, fijaos, ya está en el 2000, 2015, son elementos que ya han pasado. Y estos de aquí abajo, que son bastantes tierras raras, esas famosas tierras raras que han impedido que algunas fábricas sigan con su producción, ¿no? Para hacer los microchips, etcétera. Pues bueno, veis que están relativamente cerca, no están hablando de 2040, 2067, 2050, incluso Carlos Taibo dice que muchas de estas previsiones se han adelantado, en muchos casos 10 años, está hablando de 10 años, 15 años. Entonces, bueno, cuando en estos temas lo que se habla es de decrecimiento, o sea, va a haber, sí o sí, va a haber un decrecimiento energético y va a haber un decrecimiento material que va a condicionar la vida y que va a cambiarla. No sabemos en qué dirección, luego hablaremos un poco de eso, pero evidentemente, tal y como vivimos ahora, va a ser muy diferente dentro de 20 años, ¿no? O dentro de 30 años, ¿no? ¿Conocéis esto? ¿A alguien le suena? No. No es la nueva camiseta del Atleti, ¿eh? Estas barras son de los gráficos se llama la franja de calentamiento, ¿no? Son las representaciones visuales del cambio de temperatura medido en cada país durante los últimos 100 años. Ahí hay 100 años, los 100 años de los cambios de temperatura en el planeta. Evidentemente, los azules o blancos son zonas que se han enfriado, el blanco sería el que mantiene la media, ¿no? Y el rojo, y cuanto más intenso, pues son los que suben la temperatura, ¿no? Como veis, en los últimos años, pues bueno, el rojo cada vez es más oscuro y las franjas son cada vez más anchas, ¿no? Esto lo podéis encontrar, luego pondremos igual la presentación en la web en el blog del GUNE, y tenéis ahí, y se puede hacer un juego muy bonito porque permite cambiar países, zonas geográficas y fechas. Entonces tú puedes sacar tu franja, ¿no? ¿Cuál es tu bufanda, ¿no? ¿Cuál ha sido desde que has nacido el recorrido que han tenido las temperaturas en el este? Es una herramienta para jugar en la escuela que yo propongo bastante. Bueno, pues los datos, evidentemente, desde esta parte son los que son, ¿no?
Nos vamos a ir un paréntesis para ir al cine. Venga, Thelma y Luis, mucha cinéfila por aquí. Thelma y Luis, es que Thelma y Luis, esta foto me gusta mucho utilizarla para una frase que dijo en su día, en 2009, ya parece que se está haciendo vieja, pero la verdad es que no es nada vieja. ¿Quién? Y nada menos que Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, lo que decía, nada sospechoso de ser un ecologista radical, ¿no? Y dijo, tenemos el pie atorado en el acelerador y vamos derechos al abismo. Yo leo la frase y me acuerdo de la última escena de Thelma y Luis, ¿no? Y es que además la situación es esa, ¿no? Lo que quiere decir Ban Ki-moon es que estamos en eso, ¿no? La visión de una sociedad hiperconsumista, descontrolada, que no puede salir de esa dirección que ha tomado, ¿no? Que impide escapar a su impulso. Eso por una parte. Y luego la segunda parte de la frase lo que nos dice es que nos vamos a la mierda, o sea, vamos al colapso. Y lo está diciendo el secretario general de la ONU, ¿eh? No... Bueno, pues es una de las frases que más me gusta utilizar, suelo utilizar otras, pero bueno, esta me parece que es vigente y esto. Pero bueno, una vez que llegamos a este punto, pues nos podemos preguntar, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, no? ¿Dónde perdimos el norte o el sur, no? Bueno, pues yo creo que lo perdimos al pasar de la época feudal, ¿no? De esa Edad Media a la modernidad, ¿no? Eso fue un proceso lento de siglos, pero que reformuló otra manera de hacer las cosas. Evidentemente, se superó un tipo de sociedad que estaba ya obsoleto, que ya no daba de sí, si es que había dado en algún momento, y que intentaba democratizar un poco más las estructuras sociales, ¿no? Pero a la vez, para desarrollar esto, pues lo que hacen es, mientras en el feudalismo, digamos que la religión, y sobre todo la religión católica, era la que vertebraba un poco el cómo entender la sociedad, aquí ya lo que deciden es, no, vamos a cargarnos el teocentrismo, ya Dios, pues bueno, pinta algo, pero no es nuestro centro, sino que nuestro centro somos nosotros. Y digo nosotras y nosotros es más difícil, ¿no? Entonces se plantea una perspectiva antropocentrista, ¿no? En el que todo lo que gira, todo lo que pasa en el mundo está visto para qué nos vale, para qué nos sirve, si nos hace daño, si no nos hace daño, y contextualizado ahí, ¿no? Este antropocentrismo, para desarrollarse, necesita y se hizo suyas dos patas, dos brazos con los cuales seguir adelante, ¿no? E ir introduciéndose en la sociedad. Por uno fue un sistema económico, el capitalismo, que luego hablamos un poco de ello, y la otra fue el heteropatriarcado, ¿no? Esta situación, esta manera de hacer, nos ha llevado a la situación que hemos visto antes en las fotos anteriores, ¿no? Y que al final nos han llevado a esta nueva era geológica que se llama el Antropoceno, ¿no? Una era geológica en la que los estratos geológicos ya empiezan a estar formados por restos de la actividad humana, ¿no? En los estratos ya se encuentran pues eso, un aumento del CO2, se encuentran restos de la actividad industrial, puede ser aluminio, pueden ser cementos, pueden ser microplásticos, etcétera, etcétera. Ya en esos estratos la actividad humana tiene un gran peso, y de ahí la teoría esta de llamar a esta nueva era geológica el antropoceno, ¿no? Un antropoceno cuya fecha de nacimiento, por decir así, sería ese 1950 más o menos, que reflejaban las gráficas de la gran aceleración. Bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Que nadie lo veía venir? Empezamos en la modernidad a creernos todo, que éramos capaces de todo. Me parece más divertida aquella, no sé si vamos todos a la otra.
bueno, pues nadie ve venir que íbamos a encontrarnos con esas fotos iniciales. Pues bueno, evidentemente sí había gente, ¿no? Ya en el siglo pasado pues nos encontramos obras de personas, se dan en varios campos, yo traigo aquí un poco de literatura, de libros, etcétera, pero se da en la fotografía, se da en la pintura. Hay historias muy interesantes alrededor del final del siglo XIX, de cómo se buscan otras, empiezan ciertas críticas o ciertas, más que críticas, igual reflexiones sobre lo que se está haciendo, ¿no? Aquí traigo algunas, como sería el Nature de Emerson o Walden de Thoreau, Hombre y Naturaleza de Mars, o eso, un verano, un almanaque del Assault Country Almanac, etcétera, ¿no? Finales del siglo pasado, principios del 20, o sea, del 19 y principios del 20, a los que hay que añadir, ¿no?, una especie de revolución que se da en lo que se llama la Escuela de Frankfurt, ¿no?, en la universidad alemana, con personajes como Weber, Heidelberg, Marcuse, Adorno o Foucault, ¿no?, que hacen dos cosas fundamentalmente, ¿no? Una crítica a esas sociedades industriales desarrolladas que se estaban dando ya a los años 20, 30, y una teoría crítica con la teoría tradicional. Ya no todo se puede explicar como se explicaba antes, ¿no? El conocimiento ya no nos vale como se explicaban las cosas, sino que ya merece la pena explicarlos de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, surge ahí una corriente interesante, ¿no? Al hilo de esto, desarrollado con esto, pues surgen en los años 60 y 70, pues ya empiezan de denuncia, ¿no? Si antes eran de preocupaciones o de reflexiones, ahora ya es de denuncia, ¿no? Nos encontramos con el libro, con la publicación de Murray Bookchin, Nuestro medio ambiente sintético, ¿no?, en 1962, o La primavera silenciosa, de Rachel Carson, los dos que justo este año pues cumplen años, ¿no? Es más famoso La primavera silenciosa, y se hizo como el elemento referente del movimiento ecologista en aquella época, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que es más potente el otro, y lo que le sucedió en la historia se escribe así, con cosas anecdóticas, y es que hubo un fallo en la imprenta y salió antes el de Rachel Carson que el de Bookchin. Entonces quedó ahí como más olvidado, y la verdad es que en las historias que cuentan la literatura de esto, pues a veces no aparece la de Bookchin, ¿no?, que es un referente importante, ¿no? Bueno, también tenemos La nave espacial Tierra de Barbara Ward. No solo en el plano ecológico, sino también en el plano social aparecen reflexiones, ¿no?, y denuncias, ¿no? Aparece el artículo de Garrett Hardin, de La tragedia de los comunes, ¿no?, o La política sexual de Kate Miller en los años 70, y, como no, pues también bastante conocido, ¿no?, Los límites del crecimiento de Meadows y Randers, ¿no? Con estos elementos de denuncia también aparecen en estos elementos de ilusión, ¿no? Digamos que, y en dos aspectos, ¿no? Este sería lo que tenemos aquí un poco de referentes de lo que sería la academia, ¿no?, de cuáles son las corrientes de pensamiento, ¿no? Nos aparece el paradigma de la complementariedad de Margulis, ¿no? Hace poco hicimos una jornada en torno a ella, y bueno, pues un referente que cambia el pensamiento en muchos aspectos de cómo se está planteando antes lo que es la biología y la ecología en sí, ¿no? Aparece el pensamiento ecológico de Margalef, ¿no? La teoría de la complejidad de Morin. Ya el pensamiento no es simple y lineal, ¿no? Es muy complejo, ¿no? El acercamiento a la ecología social de Bookchin, que lo acabamos de citar, ¿no? La ecología política de Gorth o Commoner. Aparece también el término ecodesarrollo. Ecodesarrollo aparece, ahora justo el fin de semana pasado celebramos el 50 aniversario de la conferencia de la cumbre de Estocolmo, ¿no?, la primera cumbre alrededor de las reflexiones entre el ser humano y naturaleza, ¿no? Es una historia muy bonita la de aquella cumbre,
lo podemos dejar para las cervezas, pero aquí aparece en los pasillos. El secretario de la conferencia esta propone el elemento de ecodesarrollo, ¿no? Era un momento de mucha disputa entre aquel G7 de aquel momento, los países ricos de aquel momento, y el G70, que era el bloque de los países empobrecidos, ¿no? Y que querían dar respuesta, ¿no? Y a este personaje se le ocurre el término ecodesarrollo para hacer un desarrollo, sí, que puedan hacer los pueblos empobrecidos, pero de una manera ecológica, ¿no? Luego esto deriva, ya veremos en los siguientes momentos. También aparece en esta década, pues eso, siguen el pensamiento feminista de Simone de Beauvoir, de Freire, de Millet o de Firestone, y aparece también la educación ambiental, ¿no? Ya que es mi campo, pues en el 69 aparece la primera definición académica de lo que es educación ambiental, ¿no? Los años 60 y 70 también son de ilusión social, ¿no? Hay un montón de corrientes sociales que emergen en este momento, ¿no? Surge la contracultura, la Beat Generation, la generación golpeada, en mayo de 68, ¿no? Un momento de grandes ilusiones, de intentar reformas, movimiento ecologista y antinuclear. Todos son movimientos que protestan contra lo que ya se está viendo que está pasando en la sociedad, ¿no? Contra ese modelo de desarrollo económico que se está extendiendo por todo el planeta, ¿no? Aparecen los movimientos por la libertad de expresión, la lucha por los derechos civiles, contra la guerra de Vietnam, contra el racismo, o por la diversidad sexual, la respuesta al autoritarismo, ¿no? A las dictaduras en México, en Argentina, en España o en Checoslovaquia, en Hungría. Por otra parte, la teología de la liberación, la educación popular. Bueno, todo esto fue un caldo de cultivo en estas 2 décadas. ¿Qué pasó con ellos, no? Pues lo que pasó fue que las élites... ¿Seguimos? No, perdón. Las élites económicas veían que tanto desde el nivel académico como desde la escala social se estaba haciendo presión sobre esos sistemas que a ellos les estaban enriqueciendo, y entonces, entre otras cosas, crean los think tanks, ¿no? Los tanques de pensamiento, los laboratorios de ideas, para ver de qué manera mantener ese elitismo, mantener esas... poder seguir manteniendo sus riquezas, ¿no? Y todo esto cuenta con la complicidad del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE, etcétera, ¿no? Así surge el neoliberalismo. A partir de lo que se llamó el Consenso de Washington, un acuerdo al que llegaron entidades como estas que hemos citado y el gobierno de Estados Unidos, plantearon una serie de normas para reajustar la economía de los países, y sobre todo de países que estaban denominados en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, algunos de los puntos que plantearon fueron limitar el rol del Estado en la economía, de regularizar y liberalizar la actividad económica, globalización, es decir, abrir las fronteras a las mercancías, a los capitales, no a las personas, políticas monetarias y fiscales restrictivas, privatizar las empresas públicas, ajustes estructurales. Parece que esto es de los años 80, ¿no? Y diluir todas las críticas al sistema, ¿no? Y es también ahí cuando aparece el desarrollo sostenible. Hay una historia muy bonita de cómo se pasa de ecodesarrollo a desarrollo sostenible, pero es igual, luego con una cerveza lo podemos comentar. Bueno, pues aquí es donde algunos y algunas dicen... no, es cerveza suficiente. Algunos y algunas dicen que aquí es donde perdimos la guerra, ¿no? Ahí es donde se perdió todo. Todas las teorías que hemos comentado antes quedan arrinconadas, quedan en las mechas, en los despachos de algunos grupos que siguen trabajando en esta línea, y ahora se instala el pensamiento único. Ya solo es esta manera. Luego, encima, la coyuntura política, por una parte, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pues el neoliberalismo tiene alfombra roja para desarrollarse, y
por otra parte, a principios de los 90 se desintegra el bloque del Este, y entonces pues ya se entró a saco, ya la izquierda no tenía ninguna referencia y pues bueno, pues estos planteamientos de la globalización y del neoliberalismo se extienden por todo el mundo y se extienden a todas las capas sociales y políticas, ¿no? Hoy ves partidos políticos teóricamente de izquierdas que están defendiendo alguna de estas cosas o las están desarrollando, ¿no? Pues bueno, hasta aquí esto es lo que nos ha pasado, ¿no? Con el antropocentrismo, ¿no? Que decíamos que tenían dos soportes, ¿no? Ese sistema económico que nos ha traído hasta aquí, que es la propiedad, que se basa en 3 pilares, ¿no? Propiedad privada de los medios de producción y el capital como generador de riqueza, y la participación social a través del mercado, ¿no? La famosa pirámide de copas de champán que dice que al final llega a todas y a todos los de abajo, ¿no? Y segundo, el modelo social, ¿no? Ese heteropatriarcado que jerarquiza el poder del hombre blanco, noroccidental, heterosexual y adulto, ¿no? Y que todo lo que está fuera de eso pues queda invisibilizado, ¿no? Como pueda ser la mujer, como pueda ser la naturaleza, como pueda ser otras personas que viven su sexualidad de otra manera, ¿no? Bueno, pues esto en lo que viene a ser el mundo, ¿no? Y en el campo de la educación, ¿qué pasó? Pues bueno, ciertamente en el ámbito de la ilusión también se habían generado ciertos avances ilusionantes, ¿no? Aparece las teorías constructivistas frente al conductismo, aparecen otras maneras de entender la educación y bueno, ante todas esas cosas, pues uno de los think tank que hemos citado antes se llamaba la Comisión Trilateral, que estaba uno de cuyos fundadores era Rockefeller, uno de los Rockefeller, ¿no? Y en uno de sus documentos inaugurales, en uno de sus documentos fundacionales llegan a escribir, como diciendo, cuidado, una población instruida y con capacidad crítica solo puede representar un problema de gobernabilidad. Entonces, ese think tank se pone a pensar a ver qué puede hacer para no llegar a esta situación tan crítica, ¿no? Por otra parte, la OCDE empieza a moverse, ¿no? La OCDE, que es, como todo el mundo sabe, pues una de las instituciones educativas más importantes desde su nacimiento, ¿no? Bueno, es la OCDE es la Organización para el Desarrollo Económico y es en realidad el guardián de las llaves del capitalismo, de que todo siga como está y que funcione así, sigue funcionando la pirámide de copas, ¿no? A partir de, bueno, hemos dicho, la OCDE coge, crea un centro, el CERI, que es el Centro de Investigación e Innovación Educativa, y ya empieza a hacer sus pinitos en eso, ¿no? Y sobre todo empieza a trabajar también en el tema de competencias. Ya se empiezan a trabajar con las competencias como aquellas habilidades y destrezas y conocimientos que necesitan. Los primeros estudios se hizo para los dirigentes de las grandes empresas, de las grandes compañías. Se hizo un análisis de, bueno, esta persona dirige esta multinacional, entonces cuáles son las características que tiene, de ahí se sacaban cuáles eran las necesidades para ir surtiendo de personas de esas características a la sociedad, ¿no? Al mercado. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, va evolucionando. En el 2001 saca una definición de selección de competencias y lo que hace es transferir los conocimientos sobre las competencias del ámbito empresarial al educativo. Y por último, en el 2011, ya antes se había generado un programa súper interesante con Intel, Microsoft, Cisco
y en la Universidad de Melbourne, para hacerle los recaos, que propone nuevas maneras de evaluar y enseñar las destrezas o competencias del siglo XXI. Bueno, este es el marco que nos trae la educación, quienes están manejando a nivel mundial la educación al día de hoy, ¿no? Bueno, pues ante este panorama, tanto ecológico como social como educativo, ¿ahora qué, no? Bueno, pues aquí hay un artículo, no sé cómo vamos de tiempo, no, me lo voy a prácticamente a saltar. Un artículo muy recomendable de Rebecca Solnit, que sacó en The Guardian, ahí está el enlace, en el que lo hace justo cuando acaba la COP. ¿Cuál ha sido la última COP? La 26. La 26 de Glasgow, ¿no? Que fue todo el mundo lo lee como un fracaso, ¿no? Y ella lo que dice es que a pesar de ese fracaso hay 10 cosas a las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? 1. Alimentar los sentimientos con hechos. Hay muchos hechos que están diciendo que se pueden hacer cosas, ¿eh? Entonces, no solo alimentar los sentimientos de esa rabia, de ese malestar que nos da el fracaso de cumbres como esta, ¿no? El segundo, de que prestar atención a lo que ya está sucediendo. O sea, ya están pasando cosas, ya se están haciendo cosas en otro sentido. Pongamos la atención ahí, ¿no? Luego, mirar más allá del individuo y encontrar buenas personas, ¿no? Nos encontramos con individuos que dicen, no se puede hacer nada, esto está muy mal, esto no hay quien lo cambie, no sé qué. Bueno, pues ir un poco más allá, pasar un poco más allá, ¿no? El cuarto punto nos dice que el futuro aún no está escrito. Y pone el ejemplo de dos cosas, ¿no? Una que es a la persona, no me acuerdo ahora, a la que le encargaron el Acuerdo de París, la Cumbre de París, y a la que le dijeron, tu labor es obtener un acuerdo de esta reunión. Claro, un año antes, dijo, eso es imposible. Pues bueno, pues lograron un acuerdo, ¿no? El que fuese, pero hay cosas, el futuro no está escrito, ¿no? Otra cosa que dice es, ¿quién se iba a imaginar que en España iba a haber matrimonios de personas del mismo sexo, ¿no? En un país como España, ¿no? Pues ¿no? Entonces, el futuro no está escrito, ¿no? Está por escribir y lo estamos escribiendo individual y colectivamente en el presente y en el futuro, ¿no? Luego, las consecuencias indirectas son importantes, ¿no? Aquí he hablado de una experiencia en la Universidad de Harvard, ¿no? Que decide descarbonizar su actividad y que bueno, pues les cuesta al equipo que lo inició pues 10 años hacer esto, pero bueno, que esa decisión ha llevado a otras cosas y bueno, tiene su repercusión, ¿no? Una un poco más esotérica, dice la imaginación es una superpotencia, hablando sobre todo de los movimientos jóvenes, ¿no? Fridays for Future o Extinction Rebellion o todos los que nos vengan a la cabeza, ¿no? Diciendo que lo que el movimiento ecologista no había hecho en 50 años, 60 años de existencia, pues bueno, estos han sido capaces de movilizar, ¿no? Mundialmente a una gran parte de la juventud, ¿no? En contra de la inacción contra el cambio climático, ¿no? Verificar los hechos, tener cuidado con las mentiras, las fake news. La historia puede guiarnos, dice que hay referentes históricos que pueden darnos pistas de por dónde ir. En este mismo sentido, recordar a los predecesores. Ha habido personas que ya han dado ejemplo en este sentido. Y la última sería no descuides la belleza, no descuides la belleza de la naturaleza. O sea, volver a reconectarnos, conectarnos con la naturaleza, no perder nunca esa conexión, ¿no? Bueno, en este sentido de que no está nada escrito, pues bueno, parece como que llegamos habrá igual más caminos, ¿no? Pero los dos más anchos que se me ocurren son estos, ¿no? O seguimos por la misma línea y vamos a un colapso, o que puede estar unido a una especie de ecofascismo, ¿no? Por una gestión de esos pocos residuos, recursos, ¿no? Más que recursos, no me gusta hablar de recursos, me gusta hablar de bienes comunes, ¿no? Lo que nos encontramos en la biosfera son bienes comunes a todos los seres vivos que están ahí, ¿no?
O sea, nosotros desde esa visión antropocéntrica les llamamos recursos, ¿no? Porque nos tienen valor para nosotras y nosotros, ¿no? Bueno, este sería un camino, otro sería el de la transición ecosocial, ¿no? Y sería un poco en este en el que nos vamos a centrar. Algunas pistas había dado Marije en la entrada. Y bueno, pues nos centramos igual en el enfoque ecosocial de bienestar, ¿no? Un enfoque ecosocial de bienestar trata de superar ese pensamiento único, ese pensamiento lineal que tenemos en la sociedad, ¿no? Por un pensamiento holístico, sistémico, multidisciplinar. Por otra parte, si ahora nos apoyamos en unos pseudovalores, porque no se les pueden llamar valores, ¿no? A la competitividad, a la individualidad, al individualismo, ¿no? Al tener más, pues apostarnos más por valores postmateriales, ¿no? Aquí dicen que en realidad tener más cosas no es un elemento que te da la felicidad, pero sí otro tipo de cosas como son las relaciones humanas, las relaciones personales, los cuidados mismos, etcétera, ¿no? Entonces trabajar más en ese sentido, que estarían más relacionados con el mundo de lo sociológico y psicológico, ¿no? Y luego, no se trata tanto, que también, de resolver los problemas que tenemos, sino también de ayudar a ser felices a las personas, ¿no? Que pues tenemos lo que tenemos y yo me acuerdo cuando estaba en el centro anterior, en Sucarrieta, que utilizamos un recurso educativo, esto sí era un recurso, que era Noaga y el agua. Y explicaba la historia de cómo una niña de 8 años de Burkina Faso, que en mis tiempos, en aquel momento, estaba en el último país en la línea de desarrollo humano, en la estadística de desarrollo humano, iba todos los días, pues la aventura que tenía para ir a por agua, traer, más luego irse a la escuela, etcétera, todo lo que sufrían y todo lo que las penurias que pasaban para coger agua cuando había, cuando no había, etcétera, etcétera, ¿no? Y el final del vídeo, un vídeo cortito de 10 minutos, era que llegaba la noche y entonces sacaban los tambores, se ponían a bailar y a cantar, a danzar, ¿no? Y a los chicos y chicas que veían el vídeo, muchas de las veces les sorprendía que desde su visión estas niñas, estas personas son pobres, ¿cómo pueden estar alegres, ¿no? ¿Cómo pueden luego saltar, jugar y dar esa imagen de ser felices, ¿no? Entonces era eso, ayudar a ser felices. Muchas personas lo saben hacer mejor que nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, una civilización ecosocial sería la asentada en el crecimiento humano, en el aprendizaje sobre el equilibrio entre libertad, suficiencia y responsabilidad en un planeta limitado, ¿no? Nos dice Salomé. En este sentido, ¿qué supone una transición ecosocial? Pues desde una visión antropocéntrica entendemos la buena vida como un consumo material, el individualismo, las necesidades de la generación presente, pues pasar a un no consumo material, compartir y cuidar, necesidades de las futuras generaciones, una visión, lo que sería una visión ecosocial de la buena vida, ¿no? Una economía que ahora mismo está basada en la competición, en el tener más, en la maximización de beneficios, en hablar de enriquecidos y, bueno, de ricos y pobres. Y desde una visión ecosocial pues hablaríamos más de cooperación que de competición, hablaríamos más de mejor en vez de más, de beneficios sociales, de equidad y oportunidad, ¿no? Y frente al corto plazo, pues orientaciones a largo plazo y equidad intergeneracional y generacional, ¿no? Todo esto, ¿cómo? Pues intentando desarrollar y formar ecociudadanía, ¿no? Ecociudadanía, que para eso traigo aquí, cuando alguien lo dice y nadie como la gran Lucy Sauvé para decirnos qué es esto, ¿no? Y una forma de relación con el mundo centrada en ¿qué? En algo inexcusable, y es vivir aquí juntos. Es que no nos queda otra. O sea, nos toca vivir aquí juntos, nosotras personas, con el resto de seres vivos y con el resto de seres no vivos del planeta, ¿no? Una relación contextualizada y ubicada que implica la responsabilidad colectiva respecto a los sistemas de vida de los cuales formamos parte y que necesita competencias para insertarse de manera eficaz en las dinámicas políticas de decisión y acción relativas a los asuntos socioecológicos.
estamos hablando ya de eso, de otra manera de ver las cosas. Y esta manera de ver las cosas desde el punto de vista ecosocial que nos comentaba Marije antes, pues estaría ¿qué? Pues poner la vida en el centro, poner la vida en el centro de toda actividad humana, ¿sí? Que todo pase por preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Suelo poner el ejemplo de que si hace unos meses hemos visto la noticia de que alguien ha decidido bajar los impuestos, poner mecanismos económicos para bajar el precio de la energía a los ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Es alguien que ha pensado en la vida. Y hay personas que están sufriendo pobreza energética. Bueno, habrá llegado a la medida que ha llegado, pero bueno, alguien ha pensado en esa clave, ¿no? En cambio, las empresas energéticas, la respuesta ¿cuál fue? Que bueno, pues quitamos toda inversión en las energías verdes, ¿no? En las energías renovables. Y eso lo hizo la que tiene la torre esa tan grande. Esta fue la respuesta que dio al día siguiente. ¿Nos vais a quitar a nosotros? ¿Nos ponéis más impuestos? Pues bueno, la respuesta es esta, ¿no? Seguramente si, viendo cuáles son las consecuencias de una energía renovable en la vida, si esas personas hubiesen puesto la vida en el centro a la hora de tomar esas decisiones, seguro que hubiese sido de otra manera, ¿no? Bueno, la vida y evidentemente en las dos columnas que son la interdependencia y la ecodependencia. Son las 8 y entonces yo creo que todas y todos sabemos que cuando hablamos de codependencia e interdependencia, de qué estamos hablando. Voy a seguir. Si alguien, pues bueno, luego seguimos, o si alguien me corta ahora, lo hacemos, ¿eh? Pero bueno, iríamos aquí ya a lo que, ya en el campo de la educación, que era donde queríamos llegar, hacer la transición educativa, ¿no? Una transición educativa, pues eso, centrándonos en formar ecociudadanía, formar ecociudadanos y ecociudadanas, con el lema este de que necesitamos y estamos condenados y condenadas a vivir aquí juntos y juntas, ¿no? Y para ello, pues la respuesta es la educación ecosocial, ¿no? Veníamos, recordáis, de esta diapositiva antes y al final hemos visto que la educación a nivel mundial quedaba en manos de la OCDE, ¿no? Que es quien nos marca qué es lo que tenemos que hacer, pero evidentemente está marcado que es para educar personas que vayan al mundo laboral. O sea, ¿qué tipo de personas se necesitan en el mundo laboral? Pues esas competencias son las que están ahora implementadas en la escuela, ¿no? Entonces eso evidentemente necesita cambiar, ¿no? Porque lo que se busca es esto, ¿no? El informe PISA está exclusivamente centrado en cambiar las escuelas para mejorar la competitividad económica al final, ¿no? Que es lo que les preocupa, ¿no? Pero la escuela es mucho más que eso, ¿no? La escuela, como dice mi amigo Carmelo Marcén, la escuela debe ser ya el escenario de lo deseable para la vida. Debe ser el escenario de lo deseable para la vida, ¿no? Si la escuela permanece dormida, resignada, si no intenta hacer cambios en este sentido, la escuela es un sitio que no es un sitio por donde se pasa, ¿no? Y entonces vamos a intentar desmoldar esa tradicional educación y crear nuevas oportunidades para transformar el mundo, ¿no? Ahora, en este sentido, se nos plantean como una de las panaceas, o bueno, uno de los objetivos a los que tendríamos que tirar serían los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esa famosa Agenda 2030 que está ahí, con sus 17 objetivos. Tiene uno dedicado a la educación, es el objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Y tiene una serie de metas. En esta serie de metas no aparece el desarrollo integral de las personas, pero sí aparece esta, que es la meta 4.4, que dice: de aquí al 2030 aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Sabemos que no solo es la OCDE, sino que ahora la ONU también se alinea con las mismas historias, ¿no? La verdad es que también tiene, y lo pongo en pequeñito, que es un 4.7, que es... Sí, se ve.
que nos habla también de que hay que trabajar la educación ambiental, en este caso denominada educación para el desarrollo sostenible, educación para la paz, educación para los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como hemos venido aquí a criticar, pues nos lo saltamos. Y traemos aquí a Liria, que tiene un libro que se llama Escuela o Barbarie, muy recomendable, en el que nos habla de eso, ¿no? De lo que se trata es de someter a la escuela a la lógica estrictamente laboral y asignarle una única misión, la producción y clasificación de trabajadores adaptables que ajusten su actitud y comportamiento a las necesidades de la empresa. Lo que hacen es dos polos, un polo selecto de élite, que serán los que vayan a dirigir esas grandes corporaciones y multinacionales, y el resto, todo el resto es trabajadores y trabajadoras adaptables, adaptados, y con esa coletilla de aprendizaje para toda la vida, que podemos entender de una manera, vas a seguir aprendiendo a lo que te vaya pidiendo el mercado, te vaya aprendiendo la empresa, ¿no? Ajustándote a eso, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, en este contexto el cambio es difícil, ¿no? Pues ya tenemos en la escuela los sistemas educativos y los libros de texto de los entramados multinacionales, porque si miráis las editoriales y veis dentro de qué holdings están estructurados, veréis que luego forman parte de unas corporaciones ingentes que están favoreciendo todo esto, ¿no? Entonces no favorecen la perspectiva ecosocial, ¿no? Y de hecho estamos sufriendo cada día empresas financieras, que empresas de lo digital, del reciclaje, ¿no? La famosa Ecoembes, ¿no? O del fast food, que entren todos y todas con sus programas a las escuelas, a las aulas, a introducir su educación, ¿no? Es un riesgo terrible y fundamental, ¿no? Y luego, por otra parte, a veces también el entorno escolar, que muchas veces pensamos que es aliado, utilizándolo como aliado, muchas veces nos encontramos que es todo lo contrario, ¿no? Puede ser territorio enemigo, ¿no? Por un lado, en la escuela trabajamos la cooperación, la ayuda mutua, el consumo responsable, la alimentación saludable, ¿no? Pero cuando estos chicos y chicas salen de la escuela, lo que se encuentran es con una publicidad exacerbada, con la competitividad, ¿no? Con un consumo desaforado, comida rápida y con exceso de azúcares y grasas. Entonces la historia no está muy clara, ¿no? Desde ese sentido, y lo que comentaba Marije en alguna publicación, en los libros anteriores, etcétera, pues bueno, la apuesta que yo haría desde un modelo de educación ecosocial sería eso, ¿no? Primero, el desarrollo integral de las capacidades de las personas, ¿no? Para que sean, al final, para que sean agentes de cambio. Necesitamos que esta sociedad se transforme, entonces necesitamos hacer personas con capacidades para cambiar el mundo. Centrado en la vida, que la vida sea también el centro a la hora de tomar decisiones escolares, tanto organizativas como de funcionamiento, como de currículum, y trabajando con la ecodependencia y la interdependencia, ¿no? Con hacer declaraciones no solo de independencia, sino también declaraciones de ecoindependencia, que me declaro ecodependiente e interdependiente, ¿no? Trabajando la ética ecosocial, ¿no? Colocarnos, como decía Moren, entre el yo, la sociedad y el planeta, ¿no? Entre el yo, la sociedad y la biosfera, ¿no? Desde ese punto de vista vemos un poco mejor cómo funciona o cómo debe funcionar el mundo, y no con ese esquema de las tres patas del desarrollo sostenible que nos plantea la OCDE, ¿no? Y trabajar los valores ecosociales, ¿no? Empatía, solidaridad, empoderamiento, equidad, sostenibilidad, colaboración, etcétera, ¿no? Trabajar con tres elementos interrelacionados con estos fundamentos, ¿no? Suficiencia, ¿qué es suficiente para vivir en comodidad, etcétera? Libertad y responsabilidad. La siguiente sería que los problemas ecosociales entren en la escuela, ¿no? Y que la escuela se abra a esos problemas ecosociales del entorno,
Ahí da además una gran capacidad para poder actuar en el entorno, ¿no? Trabajar desde la complejidad, ¿no? Saltándonos la perspectiva del pensamiento lineal y único, ¿no? Reivindicando, como decía Marije, el carácter político de la educación. La educación es política, entonces, pero política con letras mayúsculas, no es la política de los partidos y de estas grescas que vemos por ahí, ¿no? Sino de la que se ocupa de lo que decía su propia palabra, ¿no? De la polis, ¿no? De la ciudad, de la comunidad ciudadana, ¿no? Que se preocupa de sus problemas, que se preocupa de cómo hacer para que mejoren la vida sus ciudadanos y ciudadanas. Haciendo ecociudadanía, que lo hemos citado antes, ¿no? Hablando de emancipación y empoderamiento, ¿no? Cuando logramos liberar a las personas, ¿no? De la represión, de la desigualdad, del empobrecimiento y acceden con autonomía, ¿no? Personal y colectiva a los recursos y a las vías de participación que ofrece la sociedad, pues nos permite educar en las posibilidades de participación y en las herramientas para ejercer dicha participación con responsabilidad, ¿no? Y luego una palabra clave para mí es indignación, ¿no? Desde la educación, yo vengo del mundo de la educación ambiental, hemos hablado mucho y largo sobre sensibilización. Yo creo que ya es el momento de pasar de la sensibilización a la indignación, ¿no? Que la indignación, eso que nos remueve las tripas, sea el motor de la acción, ¿no? Sea el motor que nos impulse a que tenemos que hacer algo sí o sí, ¿no? Pasar del activismo al activismo, esto es muy de la escuela. En la escuela hay mucho activismo y mucha actividad muchas veces sin sentido, ¿no? Del ejercicio 3 al 17, ¿no? Pero pasar al otro activismo, ¿no? A ese activismo social o ecosocial que necesitamos. Voy terminando, que yo os veo las caras. Y luego, ¿todo esto para qué? Pues para hacer una acción ecosocial, transformadora y resiliente, cosa que es impensable si no se hace formación docente, ¿no? Bueno, pues una definición que podría ser de la educación ecosocial podría ser esta, ¿no? Es un proceso, y subrayo lo de proceso porque muchas veces hablamos de educación como herramienta, como algo instrumental, y no es algo instrumental, es un proceso largo, consciente, etcétera, etcétera, ¿no? Que a través de una transformación ecológica y social de nuestro modelo de vida propone una nueva cosmovisión del mundo y una nueva ética ecosocial, ¿no? Una nueva cosmovisión en la que hemos quitado el antropocentrismo de ello y hemos puesto una visión más ecosocial, ¿no? En el que las personas desarrollan sus capacidades y aptitudes plenamente y construyen su ecociudadanía, ajustando, yo creo que esta es también una palabra clave, ajustar. Hablamos mucho de resiliencia y tal, yo soy un poco crítico con la palabra esa, pero bueno, ajustar su actividad a los principios de codependencia e interdependencia, cuidando los vínculos con los demás seres humanos y seres vivos para atender al fin último de la educación, que yo creo, recordando a Paulo Freire, que era educar para que las personas sean felices. Y con esto traigo para terminar una frase de María Nieves Tapia, una compañera de aprendizaje y servicio, que dice: cuando soñamos solos o solas, solo soñamos, pero cuando soñamos en grupo, hacemos historia. Por eso había subtitulado Tiempo de dejar de soñar para hacer historia. Así que eskerrik asko y... Pues, ¿tenéis algún comentario, alguna profundizar en algo más, alguna opinión? Para libre. A ver, los que habéis amenazado que tendríais 10 preguntas preparadas.
zela, desberdin izozen eskola, eta hor zabizela, proiektuetan, batzela eskola junta baita bat, segero dator agenda 2030 da zatozu. Noren mente nago, ez? Ongerua eta argixoa eta gerua eta, ez? Da zatozu, zetan nahi? Debide dintzez, Bai, zer gertatzen da, kompetentziekin alde batetik egiten diren reforma guztiak eta berrikuntza guztiak sartzen dira eskoletan finanziazio barik. Horrek zer esan nahi du, formazio barik. Ez dago momentu bat hausnarketa egiteko horretaz, bai? Ze kompetentziek izan daukate, nik aipatu dudan kutsua, argi dago, baina aprobetxagarriak dira, geurerako bai, geure helburuak eta geure lanak ateratzeko. Adibide bat da, aipatu duzuna, garapen jasangarrirako helburuak edo agenda 2030 delako hori, ezta? Bai, bertan agertzen da, nik lantzen dut hori, ezta? Agenda 2030 deklarazioan agertzen da, 19 aldiz, crecimiento económico, inclusivo, sostenible y no sé qué. 19 aldiz, osea, da ardatza horretan. Osea, naiz eta sinatu zen Ban Ki-moonen garaian. Eta zer zeukan, ez daukazer ikusirik, berak esandako esaldia eta gero dokumentu hori ateratzea, ezta? Baina, lehenengo aldiz daukagu eszenatoki bat non gai guztiak erlazionatuta daude. Non esaten den, inor atzean utzi barik. Eta orduan, izugarrizko eszenatoki bat izan daiteke geure ikuspegi hau zabaltzeko. Orduan, sozialki, kontuz ibili behar gara, baina hezkuntza mailan nik uste dut aprobetxagarriak direla elementu hauek. Hori bai, ondo azaldu behar da, eta egiten dugun moduan, agenda horretan, eskolako agenda 2030 horretan, sartu ikuspegieko soziala. Geu zaretzen garen moduan. Horretan gabiz. Barkatuko bidazu, baina... bai! Bai. Ez, komentatu duzun lehenengoa, hori, nik uste dute eskolako ordutegian falta dela hori, hausnarketarako denborak, bai. Irakasleok irakurtzeko, formatzeko, geure artean eztabaidatzeko, hori falta da. Antolakuntza, egia esan, bideratzaile bat baino oztopo bat da eskoletan, nire ustez. Hori alde batetik. Eta bestea, historia, niretzat behintzat, kuriosoa da. Comentábamos que en el 72 fue la cumbre de Estocolmo y que Maurice Strong, que era el secretario de la conferencia, propuso entre los pasillos a los países, esta movida que tenía entre los países ricos y los pobres, decir, bueno, pues vamos a establecer un concepto de ecodesarrollo en los cuales se puedan desarrollar, pero que no se crean problemas ecológicos, ¿no? Y bueno, pues gustó la idea, ¿no? De hecho, se hicieron un par de seminarios en ese sentido, con gente ya empezó a funcionar lo que se llamaba el PNUMA, el Programa Nacional de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, y hicieron una tercera reunión en México, en una ciudad que se llama Cocoyoc. Se pusieron de acuerdo y sacaron
un manifiesto, creo que era un manifiesto, una declaración de Cocoyoc, ¿no? Y la declaración de Cocoyoc era realmente radical, o sea, la leemos hoy y la firmaríamos todas y todos los que estamos aquí, porque hacía una crítica a ese tipo de desarrollo, ¿no? Y a que y quizás ahora que estoy pensando así, hasta serían ecosocialistas las medidas que se estaban proponiendo, ¿no? En los desarrollos, sobre todo locales de comunidades que estarían en países empobrecidos, ¿no? Eso sale, lo firma el presidente de Echevarría, en aquel momento presidente de México, y sale publicitándolo, y esa misma tarde recibe una llamada de Kissinger. Henry Kissinger era en aquel momento el secretario de Estado de Estados Unidos, y justo estaba en medio de la movida del Watergate, y dijo: otra movida más no. Entonces puso el documento a parir, puso el documento a bajar de un borro, diciendo que nunca del sistema de Naciones Unidas había salido un documento tan radical, ¿no? Que hablaba de sobredesarrollo y subdesarrollo, ¿no? Entonces él es el que propone, pasa un tiempo, y él es el que propone con uno de los economistas de su cuerda un nuevo concepto, que es el concepto de desarrollo sostenible. Entonces es una llamada de teléfono, es el que cambia la historia en un concepto clave, ¿no? A la hora de esto, ¿no? Y luego de ahí se crea, pasan unos casi 10 años, ¿no? Y se crea la Comisión Brundtland, con Bob Brundtland, que era la presidenta de Noruega en aquel momento, y crean una comisión que la verdad es que hace un trabajo interesantísimo, un documento que saca nuestra casa común, y ahí desglosa qué es lo que pasa, describe muy bien los problemas que hay, y ahí es donde definen por primera vez el desarrollo sostenible. Claro, primero con las directrices que les habían dado esto, y segundo, en esa comisión hay un elemento muy, muy curioso también, y es que quien hace las actas, sabéis todos y todas que quien hace las actas es el que manda al final. Quien hace las actas era que no pertenecía a la comisión, porque era un elemento ajeno, pero era el que hacía las actas y preparaba los órdenes del día de las discusiones. Era el director de desarrollo económico o algo así de la OCDE, o de desarrollo de medio ambiente de la OCDE. Entonces estaba claro por dónde iba a salir, ¿no? Lo que pasa es que eso, dices, pues, Brundtland no sé qué, tiene una buena historia, pero luego investigas un poquillo y hay cosas muy curiosas para entender. Entonces, el concepto de desarrollo sostenible, una cosa que no sabemos, pero que ahora ya sabéis vosotras y vosotros, es que se lo debemos a Henry Kissinger. Sí. Navido comenta en su último libro que lo propone porque se entiende mucho, tiene un segundo sentido como desarrollo sostenido, Sí. y más en el término en inglés. Sí. Es que el economista en el que se desarrolla es el que plantea el crecimiento de los países como si fuese un despegue de un avión, ¿no? Primero, a los países muy pobres pues habría que darles la gasolina justo pues para que empiecen a correr por la pista, sería una primera fase, luego que arranquen, luego que suban, y luego, por eso es lo de sostenido, para que luego se mantengan, ¿no?, en el crecimiento ahí arriba. Es curioso. Ecodesarrollo. En la cultura latinoamericana se utiliza bastante, todavía se utiliza ecodesarrollo, sí. En los que no están alineados con el sistema ONU y esto, sí. Es curioso ver documentos actuales que hablan de ecodesarrollo. Bueno, pentsatu hezkuntza ekosozialaren ardatzetariko bat, zuk ipini oso amaieran,
Ideia klabe batzuk, bai. PowerPoint asko guzti baina, bueno, horra maieran eta ontxeak garen hitz egiten, eko garapena, eko desarrollo, garapen iraunkorra, nire ustez, hezkuntza ekosozialaren ardatzetariko bat, edo nagusia, eko desarrolloaren ordez, garapen iraunkorraren ordez, eritzateko izan behar bidezko desazkundea. Bai. Bueno, niretzat eta da egin dugun ikastaroaren inguruan atera dudan ondorio bat, ezta? Eta da, ikusi ditugu, planteatu dira, holan deitzen zen ikastaroa, alternativas a la crisis ecosocial global, ¿no? Y en todas hay un elemento común, hay varios, ¿no? Pero uno que destaca yo creo que es eso, ¿no? Que en cualquier caso el primero es el decrecimiento, ¿no? Crecimiento justo. El crecimiento justo, sí, sí, sí. Sí, evidentemente. Eta gero bigarren, Creo que es no aparece en la diapo porque creo que es de diferente nivel. Creo que sería a la hora de hacer una ecociudadanía, ¿no? A la hora de desarrollar eso, qué elementos tenemos que trabajar, ¿no? O cuando hablamos de nuestra ecodependencia e interdependencia, ¿de qué tenemos que hablar? Creo que es un elemento más el de crecimiento. ¿Y no crees que podría, nosotros antes hablábamos de educación para el desarrollo sostenible? Educación para el decrecimiento. Sí. Hay compañeros en la Universidad de Sevilla, alrededor de Eduardo García Díaz y Fátima Rodríguez, Carmen Solís, etcétera, que su apuesta es esa, sí, y ya hay artículos que puedes leer hablando de eso, de educación para el decrecimiento. Y lo que pasa que ya sabes que ha sido una palabra que nunca me ha terminado de... Bueno. Pero que la asumo como una parte. No la pondría... Esto es, por ejemplo, esta corriente critica la educación para la sostenibilidad, ¿no? Dice que la sostenibilidad es una cosa de los años 80, caduca y que tal, ¿no? Pero... me gustaría más... quizás un planteamiento de Richman, así, ¿no? No me acuerdo cómo es el título del libro, ¿no? Pero cómo pegarnos la hostia más suave o algo así, ¿no? Ah, sí. Aprender a colapsar mejor. ¿Cómo? Aprender a colapsar mejor. Aprender a colapsar mejor, ¿no? Algo así, ¿no? Educación para colapsar mejor o algo así, ¿no? Que detrás lo que hay es lo mismo. Al final va a haber lo mismo en los distintos planteamientos, ¿no? Pero el título marca, ¿no? Pero existe la educación para el decrecimiento. Existe. De todas maneras, yo de lo último que he leído, lo más interesante y lo que más me parece que aporta, porque viene a poner en cuestión muchas de las cosas incluso de las que aparecen en las diapositivas y de las que comentamos aquí, es el último libro de Nardo, La crítica agotada, que lo que hace es toda una crítica de nuestro lenguaje, del lenguaje de la ecología y del lenguaje de la izquierda, que según él estamos arrastrando una serie de pensamientos del pensamiento único que los hemos incorporado, los hemos hecho nuestros, los utilizamos para combatir y son ineficaces porque llevan en sí la semilla de lo que está de alguna forma mal enfocado científicamente, corrompido científicamente. Y bueno, una cosa se empieza con el medio ambiente, sigue con el desarrollo sostenible, llega hasta la deuda ecológica y hace una observación final que yo creo que es interesante sobre el tema del decrecimiento. Él no dice que no le gusta, pero dice que ojo con el tema del decrecimiento cuando lo hacemos como una de nuestras banderas, porque hace un análisis incluso semiológico, ¿no? Coge la palabra crecimiento, como tiene todos los hay en todos los idiomas de connotaciones positivas, y plantea que el efecto espejo, hablando de crecimiento, suscita en el lector o en el hablante imágenes negativas. Sí, Entonces dice, claro. mucho ojo cuando, y dice, sobre todo porque cuando todos estamos de acuerdo en la izquierda, que el decrecimiento ni va a ser para todos, ni va a ser igual, ni va a ser de la misma manera, ni en el tiempo se va a articular de una manera uniforme.
Entonces a él le parece mejor que hablar de decrecimiento, utiliza aquí palabras, una que es la que le coge a Jorge Guinda, que es el concepto suficiencia, para él me parece importantísimo. Y luego, en otro aspecto, más que hablar de crecimiento, prefiero hablar de reparto. Y de un reparto que va a suponer que unos crecen mientras otros decrecen, pero no todos decrecen. Y no todos decrecen de la misma manera. Hace una llamada que yo creo que es interesante, sobre todo al uso. Él no niega y comparte absolutamente la idea de que tiene que decrecer sí o sí la esfera material de la economía, pero que no extrapolemos ese decrecimiento de la esfera material de la economía a otros fenómenos no materiales, por ejemplo los afectivos, los sociedad, que lo que tiene que hacer es crecer exponencialmente. Entonces, cuando dice, ojo, con la izquierda y con el ecologismo, con el ecofeminismo, como él dice, cuando utilizamos el término de crecimiento, porque hay que utilizarlo con pinzas. De acuerdo, absolutamente. Venga. No, yo... Adolfo. ¿Que no compartes del todo? Yo tengo mi... Bueno, sigo pensando de crecimiento con una medida, de crecimiento justo. Pero bueno, es al final estamos hablando de lo mismo. Pero yo, no, lo único que te quería preguntar era por saber, porque tú estando en el CID, además seguro que dentro de la línea de educación ecosocial que tú has planteado aquí, ¿hay alguna experiencia SPON y caña que nos puedas contar, algo que te parezca que se esté haciendo ahora? Yo creo que hay muchas, lo que pasa es que no tienen ese título, ¿no? Pero de las experiencias que tenemos de educación ambiental de los últimos 10 años, podría sacar, voy a sacar dos. Una es de Sevilla, del pueblo de Marchena. El pueblo de Marchena tenía una fábrica de jabón en su tiempo, que cerró, y lo que aprovechaba esa fábrica en su día eran los aceites de la población para esto, ¿no? Claro, no recogieron, ya no se recogía el aceite, todo iba por el vertedero y pues el río hecho polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que a la escuela y al instituto de Marchena se les ocurre hacer, oye, uno de los diagnósticos que hicieron, el río estaba mal, ¿por qué estaba mal? Descubren que pasa lo del aceite, que antes había y se recogía, ahora no, pues y lo vamos a hacer nosotros. Y entonces se ponen a hacer un proyecto de recoger el aceite de la comunidad educativa, el instituto de la suya y la escuela de la suya, y hacen un proyecto en el que desde los peques, cada uno a su manera, pues van haciendo los distintos pasos o procesos, o en los procesos en donde pueden participar de hacer el jabón, ¿no? Con el jabón que recogen en un curso dan hacen tanto de pastilla como líquido, como tienen una variedad ya a estas alturas de la leche. Tienen para las necesidades de los propios centros, ¿sí? Pero para la limpieza de suelos o de ventanas o de lo que sea, más la de higiene de los chicos y chicas. Tienen para toda la comunidad educativa y todavía tienen un stock de la ostra que les sobra. ¿Qué hacen con ese stock? Pues con ese stock llenan prácticamente un contenedor y tienen relación con un montón de países a través de un par de ONGs y los mandan allí. Nos han mandado a países del este, los han mandado sobre todo el que más nos llega al corazón es en Ghana, por ejemplo. En Ghana llega a una comunidad que está perdida ahí en el monte, en el que lo que llaman allí hospital es el único antiséptico que tienen es el jabón que mandan estos, ¿no? Entonces fíjate todas las connotaciones que tiene una aventura de hacer jabón, o sea, es impresionante. Esa sería una. La experiencia se llama Jabón de Marchena y si buscáis en YouTube podéis ver cómo explican los centros, cómo lo hacen y tal, y son encantadores. Y la otra es una que trajimos de Brasil hace tiempo, que es la CONFIN, ¿no? La Conferencia Internacional de Juvenil, Infanto-Juvenil, Cuidemos el Planeta, ¿no?
Estos son unas, copiando el modelo de Brasil. Brasil lo hizo como 3 veces, desde el 2003 hasta el 2009. En la última creían que tenía algo bueno entre manos y invitaron a observadores internacionales a ver la experiencia, ¿no? Y esto le dijeron, tenéis una bomba entre manos, o sea, esto tenéis que sacarlo a nivel internacional y tal. Entonces se invitó y en el 2010 se logró hacer una conferencia internacional de jóvenes con, creo que fueron unos 70 y tantos países, jóvenes. Aquí logramos en un tiempo récord mandar del Estado 8 chicos y chicas. Y bueno, es un proceso que se hace en varios niveles. Se hace primero en la escuela, luego se hace bajo 3 principios: es joven educa a joven. Entonces son jóvenes o alumnos mayores o jóvenes que ayudan a desarrollar los procesos a los más jóvenes. Joven elige a joven, porque hay distintos niveles, distintas escalas. Entonces, para ir, primero es a nivel escolar, luego es a nivel regional, digamos aquí autonómico, luego estatal, luego europeo, luego internacional. Entonces hay distintos escalones y hay que elegir representantes de un nivel para otro, ¿no? Y el tercer elemento es joven, o sea, una generación aprende con otra, ¿no? Como se trata de la comunidad educativa, pues los mayores, los pequeños, todos y todas aprendemos alrededor de esto, ¿no? Cuando lo hicimos aquí, lo hicimos el primer año y dije yo, joder, una experiencia buena y tal, pero anduvimos la primera vez, pues perdidos, los centros nos tiraban piedras, nos tiraban de todo, y cuando hicimos la evaluación dijimos, bueno, pues saldrá que ha sido una bonita experiencia y aquí lo dejamos, ¿no? Pues no, las propias, en este caso eran maestras, las propias maestras nos decían que nos ha costado, sí, pero lo que han sacado los chicos y chicas adelante con esto ha sido la hostia, esto no se puede perder. Entonces ahora todos los años hacemos, ¿no? Y entonces, esto ha sido aquí, pero lo hemos logrado hacer a nivel estatal a través de la red ESENRED, la red de escuelas sostenibles del Estado, ¿no? Red de redes. Y así a lo tonto, miras ahora para atrás y dices, hemos hecho 4 estatales. La primera la hicimos aquí, en Vitoria, después en Barcelona, después en Logroño, después en Alcaraz. No, hemos hecho 5, ya se me olvida. Y la última en Guadarrama. Hemos hecho 3 europeas, 2 en el Consejo de las Regiones de Bruselas, que es el mejor entorno para hacer estas historias, sobre todo para nuestra configuración estatal, nos venía al pelo, y otra en Lisboa. Entonces, todos los chicos y chicas en este proceso cogen una temática, preparan autónomamente, preparan pues, con una guía, con una ayuda y tal, no sé qué, pero bueno, son ellos y ellas los protagonistas desde el minuto 0 y en todo el proceso de qué hacer, ¿no? Ante una problemática que se les plantee o que ellos elijan, pues que buscan, investigan qué es lo que pasa con eso y qué soluciones se pueden hacer, ¿no? Y hay unas soluciones que pueden hacer ellos y ellas, entonces se comprometen a hacerlas, a ejecutarlas, y otras que no pueden hacer y que las demandan a las autoridades. Entonces, ahí ya conectamos con la dimensión política de la educación ambiental, ¿no? Con una de las dimensiones políticas de la educación ambiental, y poder decir en este caso al alcalde, a la alcaldesa, o cuando es a nivel local, pero también a los consejeros cuando toca, o a los ministros, o en el nivel europeo, nuestros chicos y chicas se pelean con los parlamentarios europeos y les dicen que no sé qué, no sé cuántos. La última, que fue en Lisboa, que estuvo bien montada, estuvo con los chicos y chicas europeos la comisión que estaba haciendo en aquel momento un plan de transición ecológica para Portugal, y ellos expresando cuáles eran sus líneas, y los chicos y chicas diciéndole, bueno, pero aquí no sé qué. Entonces yo, por poner dos flores encima de la mesa, esas 2 pondría. Quizás, seguramente no les hemos llamado educación ecosocial a esos, pero vamos, tiene todos los componentes.
Sí. Pues venga.